Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación los dejo con la entrevista que le realicé a Paco Domínguez. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar sobre las redes sociales, la era digital de la iglesia, así como el impacto de la creatividad en la iglesia. Una entrevista que no se pueden perder. Bienvenidos. Paco, bienvenido a un episodio más de Eterno Podcast. Estoy muy contento de poder contar con tu participación y la idea es pasar un buen rato, una buena charla, que los que van a estar viendo este video pues salgan beneficiados en estas temáticas que vamos a tocar, y quiero invitar a los que están ahí viendo este video que quieran comentar, que hagan comentarios para que de alguna manera este video se convierta en algo de ida y vuelta. Así es que bienvenido, Paco, preséntate, qué haces, qué te gusta hacer, qué andas haciendo, y de esa manera pues los que no te conocen te conozcan y los que ya te conozcan más. Ok, ¿Va? perfecto. Bueno, soy Paco Domínguez. Evidentemente no es mi nombre real, pero cuando me hablo con cariño ni siquiera me digo Francisco, me digo Paquito, ¿no? Ándale. Sí, bueno, soy Paco para los que no tienen la confianza de decirme Paquito todavía y esas cosas. Actualmente soy el coordinador de vinculación y mercadotecnia de Instituto Atkinson, que es la Universidad de la Iglesia de Dios en México. Y que es el Seminario Bíblico Mexicano, ¿no? ¿Qué hago en esto? Pues básicamente soy el encargado de la imagen institucional y de conseguir los alumnos. O sea, entonces, eso es como mi ocupación principal. 60, 70, 80% de mis esfuerzos irán ahí, hablando de laborales, ¿no? Ahora, como un reflejo de la generación actual en la que tienes que desenvolverte en varios espacios y terminas duplicando, triplicando trabajos y demás, tengo la oportunidad de colaborar con Editorial Evangélica de la Iglesia de Dios en Estados Unidos en áreas digitales, y colaboro como asesor de comunicaciones de la Iglesia de Dios en América Latina, y algunos otros ministerios, ¿no? Y en la iglesia a la que asisto soy el pastor de adolescentes, básicamente. Pues te hemos traído precisamente para hablar, no como No pastor de de adolescentes, adolescentes. pero sí de los temas digitales, las redes sociales y pues cómo le sirve a la iglesia. El tiempo que vivimos es un tiempo pues donde la tecnología corre a velocidades inimaginables, cambiantes. Lo podemos ver cuando compramos un celular. Llega un determinado momento donde ya no le llegan actualizaciones y prácticamente ya no sirve y desechamos, y porque es una carrera que nunca alcanzamos a poder retenerla, ¿no? Háblanos un poco de esta era que la iglesia vive, el mundo vive, pero también la iglesia que está en el mundo, pues también debe de saber entender, de conocer esta cuestión y cómo le ayuda o no le ayuda al cumplimiento de la misión. Bueno, es un tema bastante extenso, ¿no? Al final de cuentas, creo que todos estamos expuestos a vivir la realidad de la era digital. México es todavía un país más digitalizado que el promedio del mundo. O sea, a menudo pensamos que México es un país pobre y de tercer mundo, y lo cierto es que a México no se le considera un país de tercer mundo. No es de primer mundo, pero se le considera un país en vías de industrialización o en vías de desarrollo. Claro. Entonces, sí, yo sé que los huevos han subido, que ahorita te cuesta 130 pesos la cartera y esas cosas, ¿no? Sin embargo, México tiene es uno de los países con mayor conectividad en todo el mundo, ¿sabes? O sea, más del 50% del país tiene acceso a internet. ¿Por qué? Porque con la reforma de telecomunicaciones que hubo en el gobierno pasado, los costos bajaron. Y ahorita por menos de $10 tú tienes internet todo el mes, entendiendo que tienes WhatsApp, Facebook, Twitter y redes sociales básicamente. Y que lo que buscan en las redes sociales es que tú ni siquiera salgas de ahí. El negocio está para ellos en que te mantengas en esas redes. Entonces, además de eso, ubicas que antes la gente pasaba muchísimo tiempo en televisión. Sí, claro. Ahora la gente pasa demasiado tiempo en redes sociales, Claro. en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Netflix para los que tienen Netflix y en Cuevana 3 para los que no quieren pagar. Sí. ¿No? Promoción comercial. Cualquiera sea la situación. Entonces, la situación que termina sucediendo es que mucha de nuestra vida se da en entornos digitales. Y yo pienso, a título personal, que la iglesia tiene que estar donde la gente está. Que hable el lenguaje Ajá, que la gente habla. Ajá, o sea, si la iglesia está en la plaza, la gente debe estar... si la gente está en la plaza, la iglesia tiene que estar en la plaza.
Si la gente está en redes sociales, la iglesia tiene que estar en redes sociales. Y a menudo podemos frustrarnos porque no estamos haciendo lo mejor que pudiéramos hacer. Pero yo creo que sí hacemos lo mejor que podemos en el buen sentido. O sea, hay gente que tiene mayores habilidades para hacerlo, hay gente que tiene menores habilidades. Lo importante es hacer algo. O sea, soy maestro aquí en el seminario de predicación para los chicos que estudian la licenciatura en música. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos es, necesito que hagas un sermón de 10 minutos y lo subas a tu red social con más seguidores. Y nadie lo quiere hacer, ¿sabes? Porque es exponerse, porque aparte no saben editar bien un video y demás. Pero uno de los chicos se acercó conmigo y me dijo, profe, quiero contarle algo. Cuando usted dejó esta tarea, me cayó bien mal, porque yo no quería subir eso a mi Facebook. Y cuando compartí el video dije, lo voy a subir, que él lo vea, que me ponga mi calificación y a los 2 días lo elimino. Pero él lo sube en la tarde, en la noche, y en la mañana, al siguiente día, alguien le dice a las 8 de la mañana, quiero contarte que acabo de ver tu video, Dios me habló bien fuerte, era lo que necesitaba, estoy llorando, Dios me ha ministrado. Y tanto él como yo nos quedamos así como que, wow, porque no era un video súper bien editado, porque no era tal vez una prédica con demasiada retórica o qué sé yo, algo acá súper desarrollado. Sin embargo, sí creo que Dios acompaña los esfuerzos que hacemos. Claro. Si nosotros decimos, no, es que de plano no tengo nada para dar en redes sociales. Sí tenemos que buscar la excelencia, pero no la excelencia de otros, ¿sabes? Tenemos que buscar nuestra excelencia. El reto de uno mismo. Si alguien hace un podcast y no tiene todos los recursos como estos bonitos micrófonos y demás, pero procura que su celular se escuche bien y ahí en la edición del audio lo pasa por algunas plataformas y demás, eso es lo mejor que él puede hacer. Claro. Si tú tienes esto a tu disposición, pero no lo tienes ecualizado, no es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces somos súper críticos con que no tenemos las herramientas para hacer las cosas y por eso nos detenemos. Sin embargo, no somos llamados a tener todo para poder empezar, sino que con lo que tengamos, empecemos, lo hagamos bien. Y creo, sí, en serio, yo creo que Dios va a recompensar eso y Dios va a acompañarnos en lo que hagamos. ¿Qué reto la iglesia tiene ahora? Digo, dices tú, a veces no se empieza porque creemos que no tenemos todos los recursos o tenemos que esperar hasta estar con tal equipo o tal preparación. Pero la iglesia necesita conectar con la gente de fuera. Digo, internamente yo creo que la comunicación podemos de alguna manera decir estamos bien librados. Internamente como iglesia, la dinámica de la iglesia, la comunidad de fe va. Pero cómo nos conectamos con la gente de afuera y cómo a veces no hablamos el idioma de la gente. Y inclusive a veces el propio lenguaje religioso que manejamos en la iglesia lo llevamos afuera y estamos completamente desconectados. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, veámoslo en 2 líneas. Y la primera para mí es cómo vivimos nosotros nuestra espiritualidad en redes sociales. Okay. Y eso es un desafío bien fuerte. A ver, cuéntame más. O sea, o cómo vivimos nuestro cristianismo en redes sociales. Uh-huh. Nosotros tenemos que ser congruentes en redes sociales respecto a lo que publicamos. No se te puede ir un like a una foto que no honra lo que Jesús nos enseñó. No te puedes poner a tener peleas políticas en redes sociales. No te debes de andar poniendo... No debes seguir ciertos perfiles. Te voy a contar algo sencillo. Una de mis mejores amigas de la universidad, una chica muy hermosa, abrió su perfil de OnlyFans. Wow. Y para mí fue como que, ok, te sigo en redes, eres una de mis mejores amigas en un buen sentido, tengo mucho que no hablo contigo, pero nunca me peleé contigo y todo eso. Y en algún punto fue como que yo no la seguía por morbo ni nada, pero luego razoné, si alguien que me sigue a mí ve que yo sigo este perfil, híjole, no lo va a entender. Hay que ser cuidadoso con esto. En otra situación, alguien me dijo, oye, ¿tú sigues esta página? Sí, le dije, vi un meme, me gustó y ya. Bueno, sigue 25,000 páginas. Oye, pero también sube memes sexuales. Y dije, perdón, no lo sabía. Y me dijo una chica, sí, porque tú eres esa clase de influencia para los demás. El que tú lo sigas hace que otros puedan seguirlo, ¿no? Y no es porque yo sea alguien famoso ni nada, sino que
porque lidero espiritualmente a otras personas. Y todo cristiano es un líder espiritual de su sociedad, ¿sabes? Cuando la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, no está pensando en que todos podemos participar de la liturgia y demás, sino que somos el puente para acercar a gente a Dios en medio de la sociedad. Entonces, debemos de vivir nuestra fe en redes sociales. Debemos de educar nuestro algoritmo en los contenidos que consumimos. Yo suelo decir que tienes que evangelizar a tu algoritmo. No creo que escuchar música no cristiana sea pecado. Creo que hay que cuidar lo que escuchamos. Claro. Sin embargo, a mediados del año pasado tomé la decisión de procurar solo escuchar música cristiana. Y me tomó 2 meses que YouTube entendiera que yo era cristiano. Para que no te arrojara nada. Para que no me arrojara nada. Pero ahorita solo me arroja música cristiana. Y me tomó un poquito más de tiempo con Spotify. Que en algún momento era como que, a ver si se escucha bien bonito, pero ¿por qué estoy extrañando a mi ex de secundaria? ¿No? Uh-huh. No, pasa esa canción, ponme algo de Marcos Vidal, le dices a Alexa y demás. Esa es una forma, o sea, nosotros tenemos que vivir nuestra espiritualidad aún en entornos digitales. Fíjate que lo que dices me llama la atención porque en ocasiones queremos huir de ciertas cosas que nos hacen caer en tentación o cosas que no nos llevan al bien. Pero si regularmente en las redes sociales es lo que vemos, bien dices, el algoritmo va a arrojarte solo esas cosas y por más que quieras, o sea, hay que reconfigurar todas nuestras redes sociales en qué estamos viendo, porque eso no es lo que va a estar lanzando. Sí, hace poco yo empecé a usar TikTok, no usaba TikTok, empecé a usar para compartir algunos mensajes y demás. TikTok no es una red social para gente de mi edad, tengo 28 años, no estoy tan grande, pero TikTok está pensado para adolescentes y hasta para niños, ¿no? Entonces le había sacado la vuelta hasta que decidí entrarle y me pasó algo curioso y es que no tenía educado mi algoritmo. Entonces se cuenta que hay una chica que antes de suicidarse, durante 1 mes, el algoritmo solo le tiró videos que hablaban sobre suicidio y depresión y demás. Lo que yo hice fue, desde que abrí, poquito después de haber abierto TikTok, fui y lo configuré de modo que cuáles son mis preferencias, qué es lo que quiero que me salga y demás. Así que hay un llamado particular, no a la iglesia como organización, sino a todo creyente a vivir de manera congruente. O sea, entra a tus redes sociales, stalkéate. Si quieres pausar este podcast o ponerlo en segundo plano, checa cuándo fue la última vez que compartiste algo que conduzca a las personas a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un meme que sea limpio? ¿Cuándo fue la última vez que no fue una queja lo que tuiteaste o publicaste en redes o demás? ¿Cuándo fue la última? ¿Cuál es la última publicación en tu feed de Instagram en la que alguien diga, esto fue de bendición para mi vida? Esa es una. Y por otro lado, ya a nivel organizacional, fue en el año 2011. Empezaba esta onda de los videoblogs, debió haber tocado Wherever Tomorrow y gente así muy, muy famosa para aquellos años. Y yo le dije a mi papá, yo creo que alguien debe de hacer videos para cristianos. Y él me dijo, pues hazlos tú porque gente de mi edad no va a saber hacerlos. En aquel momento lo escuché como que simple, te estoy dando un consejo bueno. O sea, pero te lo regresaron. Pero me lo regresaron, yo tenía 15, 16 años. Y a la distancia dices, ¿qué tenías para aportar, no? A los 17 me animé a empezar a trabajar un poquito en esa línea y llegamos a construir alguna audiencia de algunas miles de personas. Hablando de Dios, hablando de la fe, hablando de la vida cristiana. Y para mí fue algo muy particular porque cuando alguien me veía mis videos de temática cristiana me decía, es que son como mini prédicas, pero duran 5 minutos o 3 minutos. Lo real, Dani, es que no era que duraran poquito porque yo quisiera que fueran cortos. Es que no tenía nada más que decir. Sí, o sea, en aquel tiempo estaba aprendiendo a predicar. Y tu limitación fue una cosa positiva para que la gente exactamente. Se escuchara. El asunto es este. Hoy en día yo pienso que nos faltan más. Tenemos muchos Moisés, pero tenemos pocos Aarón. ¿Cómo es esto? Resulta que Moisés le dice a Dios, yo no puedo ir a hablar con Faraón porque soy tartamudo. Y entonces lo que Dios le dice a Moisés es, bueno,
Tú le vas a decir a Aarón lo que yo te conté y Aarón va a comunicar. Se lo va a decir a Faraón y al pueblo. Y algunos dicen, no, pero es que después de eso siempre se decía Moisés dijo y Moisés dijo y bla, bla, bla. Pero a mí me gusta pensar que en esos contextos, cuando la Biblia dice Moisés dijo al pueblo, en realidad es Moisés diciéndole, diles que se arrepientan. Porque si no, y sin burlarme, o sea, eso es lo que yo pienso que pasó, ¿no? Y entonces Aarón decía, pueblo, hay que arrepentirnos, hay que decidir a quién vamos a servir, hay que celebrar la Pascua, hay que movernos ya porque la nube se está moviendo, ¿no? Nos faltan Aarones o Aaronas en TikTok. O sea, gente que sepa comunicar el mensaje, pero coacheado por alguien que sepa cuál es el mensaje que hay que comunicar. ¿Qué sería el Moisés? Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita aparecen muchos influencers y aparecen muchos creadores de contenidos muy bien intencionados, pero con muy poca formación o con muy poco conocimiento bíblico. Entonces, yo soy de los que cree que el conocimiento bíblico no está reservado a las personas que estudian en un seminario y demás. Lo creo y lo vivo. O sea, yo ni siquiera soy un seminarista egresado en la extensión de la palabra, tú lo sabes. No vine al seminario a estudiar, vine a trabajar. El asunto es que necesitamos personas más grandes que los adolescentes y que los jóvenes, acompañándolos en procesos de comunicación digital, de manera que le digas, mira, ¿qué te parece si hacemos esto aquí? Y tú lo dices a como lo entiendes. Hace unas semanas, mi papá, el sujeto tiene 53, va a cumplir en estos días. 54 cumple en estos días, tiene 53. Y se acercó conmigo y me dijo, hijo, he estado pensando que en tus predicaciones deberías de hacer un llamado al altar, que no sea al altar, sino al activismo. Me dice, no sé, tal vez podrías hacer un hashtag o que la gente publique algo o qué sé yo. A mí no se me había ocurrido hacer algo así, lo escuché, le di las gracias, no supe cómo integrarlo, sin embargo, en mis tiempos de oración, el Espíritu Santo me hace sentir, cuando prediques en tal evento, no vas a tener oportunidad de hacer el llamado al altar. Así que, en lugar de hacer un llamado al altar, lo que vas a hacer es decirle a las personas, saca tu celular y envíale este mensaje a una persona que necesite de Dios. Y le vas a decir, estoy orando por ti, quiero que lo sepas. Lo hice, yo traía el pensamiento ya influenciado de hacer algo más allá. No era hacer una publicación, no era hacer un hashtag, pero el principio es el mismo, movilizarte a través de tu celular. Y al día siguiente se me acerca una señorita y me dice, ¿recuerdas que dijiste que mandáramos el mensaje? Sí. Bueno, pues le mandé un mensaje a alguien y me dijo, muchas gracias por orar por mí, lo siento de parte de Dios, a alguien que no era cristiano, porque mi esposa acaba de abortar. Oh. Ajá. Gloria a Dios. No lo hice yo, no lo hizo la chica, no lo hizo mi papá, pero quien sembró el pensamiento, lo confirma el Espíritu Santo, pero quien siembra el pensamiento de tal vez tendrías que llevarlo a redes sociales, es él. Así ¿no? es. Entonces, necesitamos gente que mentoree a las nuevas generaciones para poder compartir el mensaje del evangelio, pero dejar que las nuevas generaciones compartan el mensaje del evangelio en los términos que conocen. Creo que esa es la situación que yo digo que nos está faltando. ¿Ubicas a BTS? Uh-huh. BTS es una banda, para los que no conocen, es una banda de K-pop o de pop coreano. Ellos forman parte de una empresa que recluta jóvenes y entonces lo primero que hacen es hacer audiciones. Hacen audiciones, te contratan a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Y se avientan 2-3 años promocionando a una banda. Y a los 6 meses hacen que graben una canción con un artista. Al año meten una canción en un drama o en una novela coreana. A los 2 años hacen una presentación en los Latin Grammy o en los Grammy o en los K-Grammy, ¿no? Uh-huh. Grammys coreanos, si acaso hay eso. Y entonces el 3 de febrero del 2024 hacen su presentación
de su primer álbum y para ese momento ya tienen un grupo de fans muy consolidado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no manejan su carrera. Tienen profesionales de la industria manejando su carrera. Dentro de la iglesia, a veces no desarrollamos a personas desde la adolescencia o de la juventud temprana o incluso desde la niñez. En este mismo proyecto que yo te comentaba hace un poco de que estábamos haciendo videos, agarramos a mi hermanito cuando tenía 10 años y nosotros le dábamos el guión, se lo íbamos repitiendo frase por frase y él le metía cosas de niño, ¿no? Okay. Tú puedes encontrar videos de él que van entre las 5 y las 15,000 visitas en YouTube, donde habla sobre la oración, sobre el pecado, sobre el agradecimiento, sobre la vida de santidad. Y él decía cosas como que, pues es que me dictan las cosas y yo nada más las digo. Pero agregaba algunas cosas y después de un tiempo él mismo empieza a poner temas sobre la mesa en el que dice, oye, ¿y si hablamos de esto? Porque aparte tenía la necesidad propia de su generación. Así que de vez en cuando íbamos a eventos y veíamos que en estos tiempos que van antes de empezar el culto, ponían sus videos. Era como que, mira, evento de 3,000, 4,000 personas y ahí estábamos en las pantallas y demás. No era un trabajo que hacíamos solos. La presencia en entornos digitales no se puede hacer de manera sola. Tienes que ir acompañado. Algunos van a aparecer detrás de cámaras, algunos van a diseñar, otros van a aparecer al frente, algunos van a hacer guiones y demás. Pero todos hacen posible que tenga un impacto. Exacto, definitivamente. Ahora, el tiempo que vivimos hace necesario que la iglesia se mueva en ministerios que antes no existían. Y esto lo hemos venido platicando en esta temporada con diferentes entrevistas, en donde hay ministerios nuevos que queremos a veces todo justificarlo o que aparezca el nombre en la Biblia, ¿no? Y decimos, los de multimedia, los equipos creativos, oye, pero eso, ninguno de esos textualmente aparece en la Biblia. Pero hoy son tan necesarios como los demás ministerios que la iglesia necesita, porque también sirven para desarrollarse. Ahora, ¿qué tan bien nos está viendo? Tratando de hacer una lectura general, tú en este tiempo, ¿cómo crees que vamos en esa área de los equipos creativos, de los equipos multimedia? ¿Y cuáles han sido los obstáculos que hacen que no se desarrollen como las necesidades actuales están teniendo? Creo que una de las cosas que nos detienen es el miedo. O sea, el decir no tengo todos los recursos, no soy un diseñador, no tengo la mejor cámara del mundo. Te digo que tengo la bendición de colaborar en el equipo de comunicaciones de la Iglesia de Dios en Latinoamérica, ¿no? Y tengo, en ese sentido, tengo la oportunidad también de asesorar a algunos otros ministerios de los que no me siento digno de asesorar, te soy bien honesto. Pero antes de trabajar aquí en el seminario, era pastor asistente en una congregación que mis papás plantaron. Una bonita congregación en la que me gustaría seguir. Si no estuviera aquí, yo estaría ya muy feliz. El asunto es que cuando Facebook avienta la posibilidad de hacer transmisiones en vivo allá por el 16, 17, yo digo, no tiene sentido que nosotros lo hagamos. No tenemos los recursos, no tenemos el mejor sonido, no tenemos muchas cosas. Bien, y ahí quedó. Pero cuando llega pandemia, yo ya estoy aquí en Sonora y yo sabía que si yo hubiera estado allá y hubiera capacitado gente desde antes, los resultados hubieran sido muy distintos, muy distintos. ¿Qué hizo mi papá? Mi papá me pidió ayuda 2 o 3 semanas y después de esas 2 o 3 semanas me dijo, lo voy a hacer yo, no te preocupes. Y compró cámaras, no compró luces, sino que las armó, o sea... No, ahí sí economizó, pero compró cámaras, compró micrófonos, compró una computadora de una Lenovo Gamer que luego yo la quise comprar y no me alcanzó el dinero, ¿no? Y le metió, o sea, se enfocó y terminó teniendo productos muy interesantes y muy buenos. La pandemia nos dio ese empujón a todas las iglesias, gracias a Dios. ¿Qué es lo que por ahí nos falta? Y tampoco pretendo ser tan inquisitivo con la iglesia, porque no en todas las iglesias hay un diseñador gráfico. Claro. Y no en todas las iglesias hay un creador de videos. ¿Qué es lo que nos puede faltar? Ver más videos de YouTube, más tutoriales. Sí. Eso es lo que nos falta. O sea, honestamente, estoy empezando un nuevo negocio
y no sé casi nada de ese negocio y todo lo estoy googleando y todo lo estoy buscando en YouTube. Entonces, por ahí nos falta la intencionalidad de aprender, de encontrar la forma de hacer nuevas cosas y encontrar la manera de hacerlo, ¿no? En ocasiones he tenido que hacer videollamadas en cultos y es todo un desafío el meter el sonido, que no vicie, que llegue bien allá y demás. Y en algún momento ha sido como que no tenemos cómo hacerlo, no le encontramos. Y ahí te das cuenta, llega alguien y dice, ¿y por qué no utilizan este aparatito que cuesta $2? Lo meten a la computadora y queda. Pero es la disposición de buscar la respuesta. Así que creo que hay una buena disposición. A veces la disposición no es suficiente, pero es un buen punto de partida. O sea, porque con eso dices, ok, voy hacia allá. Es una buena oportunidad para delegar. Para mí hoy el ministerio creativo es tan importante como el ministerio del sonido de la iglesia. Claro. Puede haber una buenísima banda, pero si el que está manejando la consola no lo hace bien, de poco se logra, ¿no? ¿Quiere decir que no va a salir nada bien si no hay un buen sonido en la iglesia? Tal vez no, o sea, hay iglesias donde definitivamente no tendrás un buen sonido, pero si logras hacer maravillas con lo que maximizas los recursos que si tienes. Maximizas tus recursos, entonces el impacto es distinto, ¿no? Lo mismo, puedes tener poquito equipo, o sea, puedes tener una webcam, puedes tener un micrófono y ya, puedes tener solo un proyector, puedes tener solamente Canva y con eso hacer maravillas. O sea, pero debes de tener la disposición y empezar a trabajar en esa dirección. Y hay muchos tutoriales, ¿no? De cómo aprovechar a Canvas para que no parezca Canvas, sino que, digo, si es el recurso que tienen a la mano, tal vez otros tendrán mayor aprendizaje en otros programas más sofisticados. Exacto. En algún momento tienes que preguntarte cómo lo están haciendo otros, y tienes que tener la disposición de entender que hay muchas cosas que ya están trabajadas. O sea, hay gente que no usa Pro Presenter o no usa Easy Worship. Y está bien si vas a usar PowerPoint, pero no todas tus diapositivas de fondo tienen que ser blancas. Claro. O sea, no. Ni en clásico tipo de letra. Ni en Arial, ¿no? Ni todas las diapositivas tienen que tener o una línea o estar llena de líneas. Entonces, requiere cierto trabajo de ver influencias en otros espacios, de ver lo que otros están haciendo, para que de esta manera digas, bueno, esto tal vez lo podemos integrar por aquí, lo podemos hacer por allá, y los resultados tienden a ser interesantes cuando tenemos esa disposición. Fíjate que quiero, ahora que hablemos acerca de la creatividad, y quiero partir de un ejemplo práctico. Hay la Iglesia de Dios de Guatemala. Yo reconozco la capacidad creativa que tiene. Nos he tocado ver las Sí, las Fernando se llama. Bueno, ya justo ayer anunció que ha dejado de trabajar en la Oficina Nacional de Guatemala. Bendecimos su ministerio. Pero fíjate, yo no sé el nombre, pero lo que se nota, lo que yo percibo pues de todas las campañas que hacen, las difusiones, es una calidad increíble, en donde yo noto creatividad y profesionalismo. ¿Qué factor? ¿Cómo lo hacemos para ser tan creativos? Digo, a lo mejor no es algo que vamos a aprender leyendo, pero hay muchas más cosas. Digo, este proceso creativo es muy complejo y no tratamos tampoco de descubrir el hilo negro, ¿no? Pero ¿cómo la creatividad? Digo, puse como ejemplo este ministerio, ¿no? En Guatemala, de las redes sociales, lo que yo veo. Pero ¿cómo podemos ser creativos en estos y en muchas otras cosas podemos aplicar la creatividad? Definitivamente. Se requiere voluntad, creo yo. O sea, se requiere voluntad para aceptar que aún hay cosas que podemos hacer. Que aunque el agua está tranquila, tal vez deberíamos de empezar a moverla. El caso de la Iglesia de Dios en Guatemala, para quien no ubique, creo que están en redes sociales como IDEC Guatemala. Fernando ha sido contratado y lo honro, es un diseñador buenísimo. Tengo tratos con él desde hace como 4 o 5 años. Y tiene un corazón súper especial porque en pandemia él empezó a dar cursos de Photoshop, de Illustrator, de edición de video, de fotografía, de edición en Canva, de principios del diseño gráfico, a todo el que lo quisiera tomar. Wow. A cualquiera que lo quisiera tomar, él daba estos cursos, ¿no? Y reconocemos que el liderazgo ha decidido invertir en estos espacios. Ahora, no siempre desde las iglesias vamos a tener los recursos para invertir. Habrá iglesias que sí tengan recursos para invertir,
y habrá iglesias que no tengan. Entonces, si tú tienes los recursos para invertir, invierte. O sea, porque eso va a ser lo mejor que tú puedes hacerlo. Sí, o sea, al final, y esto yo lo digo de esta manera, en ocasiones yo no entiendo por qué algunos pastores de iglesias de 150 personas no se contratan un pastor de alabanza, por ejemplo, ¿no? Tal vez desconozco, pero para mí es como que, bueno, el responsable principal de todo este proyecto es el pastor principal, debería hacer ciertos movimientos. Tal vez no estamos en el momento de contratar directores creativos dentro de las iglesias, porque tenemos iglesias de 30, 50, 100 personas, pero no por eso quiere decir que no vamos a estar con algo que nos enorgullezca, ¿sabes? No por eso nuestras redes sociales deben ser feas, no por eso nuestras transmisiones deben ser feas. Creo que hay que reconocer la necesidad, ver a alguien que tenga la disposición y que tenga aptitudes naturales, y luego debemos de empoderarlo y acompañarlo en el proceso y ver por su crecimiento, ¿no? Puedes agarrar algunos expertos en áreas creativas, te dicen lo que tienes que hacer es agarrar a adolescentes. Porque tienen tiempo, porque son buenos en la tecnología y porque así los vas a empezar a acompañar a que sirvan, ¿no? Cuando tú involucras a alguien, no solo le vas a decir lo que tiene que hacer, sino que le vas a dar herramientas para que lo puedan hacer. Y estas herramientas no solo son técnicas. O sea, puedes decirle, mira, tenemos que hacer esto, pero no sabemos cómo se hace, te toca a ti aprenderlo. Y vuelvo al ejemplo de, hay que ir a YouTube. O sea, pero no sé eso. No te preocupes, yo te enseño cómo se buscan tutoriales. Tutorial para transmitir en vivo. Apréndelo y te toca ejecutarlo bien. Y a medida que uno va trabajando en estos espacios, vas aprendiendo a resolver problemas que existen, que ni siquiera es necesario que se resuelvan, pero como tu mente ya ha ido trabajando, no es un problema, pero no sobra si lo pones. O sea, si hay, por ejemplo, no necesitas transmitir en vivo tu culto, pero si lo transmites, que se transmita bien. Claro. No necesitas transmitir completa la predicación, pero si vas a transmitir una parte de la predicación, transmítela bien. Y ahí es donde podemos empezar a preguntarnos qué sí hago, qué no hago, hacer pruebas, buscar opciones. Se necesita tener cierta confianza, se necesita prestarle atención, tener cierta voluntad y entender que vivimos en un tiempo en el que estamos muy interconectados, o sea, y tenemos la oportunidad de tocar a la gente entre semana. Mi papá no es un tipo hipertecnológico, tampoco es un analfabeta digital ni nada de eso, pero un día me dice, por favor, como su copastor me dice, pones un anuncio en redes, voy a predicar sobre aborto y eutanasia. Y tú dices, ¿y qué quieres, que te cancelen o qué, no? Me dice, vas a poner un anuncio, quiero que llegue a la gente de la colonia nada más, por medio de segmentación, y pónmelo hoy. Era viernes, el culto era domingo, publico una visión bíblica del aborto y la eutanasia, te esperamos en la iglesia este domingo a mediodía. Le metimos 100 pesos, $5 en aquellos tiempos, y llegó a 2,500 personas en 24 horas. ¿Cuántas personas nuevas crees que llegaron? Ni idea. Un número. 10 personas nuevas. Por un anuncio en Facebook editado en Canva, aparte. Existió la voluntad de invertir y la confianza en que lo hiciera algo más. Al final él ni siquiera predicó porque se murió alguien de la iglesia, se tuvo que ir al entierro, predicó otro pastor de la congregación, pero el impacto que hubo con solo tener la voluntad de delegar esa responsabilidad y decir vamos a empezar a resolver esa situación, fue lo que detonó. Perfectamente pudo haber predicado de eso sin un anuncio en Facebook. Claro. Pero lo hizo. Y entonces me gusta la expresión de una banda de hace muchos años. Me imagino que tú la escuchabas niño. O en tu juventud, de Rescate. Sí. ¿No? Hay una canción y un álbum que se llama Buscando Lío, ¿no? Y habla sobre la importancia de que como cristianos habremos de identificar problemas en aparente calma. En lugares donde todo parece que está tranquilo, el cristiano tiende a encontrar el problema, pero no solo encuentra el problema,
encuentra la solución. Claro. Fíjate, el último que decían es esa experiencia que contabas con tu papá y esta campaña que hicieron en Facebook. Quiero decir, ¿verdad? Y ahorita quiero que lo expliques un poco más. ¿Cómo el pastor se convierte en un aliado para que los equipos creativos despunten? Pero también en ocasiones se pueden convertir en un obstáculo para que este tema avance. ¿Cuáles serían tus recomendaciones específicamente para los pastores? Aquí vamos a ser muy puntuales. Para los pastores, sobre este tema de la integración de nuevas generaciones en acompañamiento, en invitación para que empiecen a conocer esos temas. ¿Qué les dirías? ¿Y qué ganarían? ¿Qué ganaría su iglesia? ¿Qué ganaría al tomar en cuenta este tema? Hay que entender que en este momento podemos desarrollar una pastoral no digital, sino una pastoral en entornos digitales. A ver. A menudo pensamos en iglesia digital como transmitir los cultos y mandar los anuncios en el grupo de WhatsApp. Pero lo que yo propongo, porque vengo trabajando el concepto de predicación en entornos digitales para los temas de mi maestría y demás, es que hay una forma de desenvolverte en los entornos digitales como una extensión de tu vida. Y entonces nosotros somos llamados a pastorear en entornos digitales. Así que como pastores necesitamos hacer presencia en donde está nuestra congregación. Y no solo hablando de la comunidad que viene a nuestro templo, sino de la comunidad aledaña, ¿no? Es nuestra responsabilidad estar presente en entornos digitales. Es nuestra responsabilidad estar presente en redes sociales. Es nuestra responsabilidad estar al tanto y hacer un buen uso de WhatsApp. Algo tan sencillo como eso. O sea, tú a día de hoy estás más presente en la vida de las personas si le contestas un WhatsApp en menos de 5 minutos que si le predicas 2 horas. ¿Por qué? Porque todos los días puedes estar escribiéndote con personas, pues. Todos los días puedes tener una llamada, puedes tener una videollamada, puedes orar por alguien a través de estos medios. Así que necesitamos hacer un uso eficaz de las herramientas digitales si queremos interactuar de una mejor manera. Yo sé que todos estamos agotados con el Zoom en este momento. Yo sé que ya no queremos ver transmisiones. Sin embargo, hay muchas personas, o sea, a ti te debe pasar, a mí me debe pasar y a la gente que nos está viendo, que si usas TikTok te quedas 2-3 horas en TikTok y si no usas TikTok te quedas 2-3 horas en Reels de Instagram o en Reels de Facebook. O es otra, ajá, que al final de cuentas es lo mismo, ajá. Solo la diferencia generacional está en si todos ven estos videos verticales de 30 segundos. La única diferencia es unos tienen TikTok y otros tienen Instagram y demás. Entonces, debemos de asumir la responsabilidad de que ahora también debemos hacer presencia en esos espacios, porque Dios nos llama a ministrar también en esos espacios. Y por eso también decía, pero es que yo no sé. Bueno, Moisés no sabía hablar, el que sabía hablar era Aarón. Yo no sé diseñar. No, yo no quiero que un pastor diseñe. No se necesita que un pastor diseñe. Necesita encontrar a alguien que diseñe. O necesita pagarle a alguien cursos para que aprenda a diseñar. No se necesita que un pastor toque todos los instrumentos de la alabanza. No se necesita que un pastor haga la comida que se vende al final del culto, donde se vende. No se necesita que un pastor limpie el templo. Pero se necesita que sea consciente de todas esas necesidades para que encuentre a personas que acompañen en ese proceso. Entonces, la responsabilidad que tenemos como líderes espirituales, como pastores, es darle la seriedad a algo que el resto de la sociedad ya le ha dado la seriedad. Y ya ha dicho, el dinero está ahí. El dinero se mueve ya en redes sociales. O sea, las ventas de televisión y de radio y de periódicos han bajado y las ventas que hay en redes sociales han aumentado. Ahí está el mercado también. Ahí está el mercado, exacto. Entonces, en ese sentido, ahí están las almas. Pues allá tenemos que ir. Ahí hay que tirar la red, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente. Paco, la dinámica con la que estamos terminando con todos los invitados es que nos mencionen, además de Jesús y la Biblia, 2 libros y 2 personas o personajes o autores que han marcado tu vida y te han inspirado para estar donde estás y que te siguen impulsando a seguir adelante en estas temáticas que estamos hablando. 2 libros.
me encantó para mi vida cristiana, y no puedo dejar de mencionar, un libro que se llama Lo que me pidas, de Jenny Allen. Okay. Lo que me pidas suena como que que Dios te dice, lo que me pidas te daré, ¿no? Como pero si es fuera justamente lo contrario. Ah. Es Jenny Allen diciendo, me tomó muchos años llegar a un punto en mi vida en el que yo le pudiera decir a Dios, Dios, haré lo que me pidas. Y por muchos años, yo leí este libro y yo no pude hacer esa oración, ¿sabes? Cuando tenía como 19 o 20 años. Hace como 4 o 5 años pude empezar a orar así. Es decir, Dios, quiero hacer lo que me pidas, a donde quieras que vaya. Y lo que termina pasando con eso es que a estas alturas de mi vida, hoy tengo 28, no recuerdo qué era lo que me impedía a los 20 años no orar así. Desde entonces pudiste haber orado así. Ajá, o sea, no era tan importante a final de cuentas. Te soy bien honesto, no sé si estaba batallando con algún pecado, no sé si no quería superar a la niña que me había bateado, no sé si no quería perdonar a alguien, no lo sé, honestamente. Entonces, hace como 4 años estaba orando, Dios, haré lo que me pidas, como parte de mi tiempo personal con Dios. Y fue como que, espera, yo hace 4 años no podía orar por esto, pero ya se me hace muy normal. ¿Qué era lo que me lo impedía? Y no lo sé. El asunto con eso es que ha trascendido a que no es solo lo que me pidas, sino lo que yo haga te sirve en todos los espacios. Y entendí que Dios no me llamó al ministerio pastoral, sino al ministerio de la vida. O sea, que Dios me llama a servirle de tiempo completo, y la forma en la que utilizo mis redes sociales, la forma en la que vivo, la forma en la que me conduzco con mis amigos, es parte de mi pastoral. Al grado que tengo más de un amigo que nunca se ha congregado en una iglesia. Pero y directamente estás pastoreando. Ajá, y que ellos dicen, tú eres mi pastor, ¿no? Tengo amigos en otros países porque se fueron del país y me llaman y me dicen, no me has marcado, no sabes cómo está tu oveja, y no son cristianos, pues es gracioso. Y el otro libro que ya más enfocado en esta línea me impactó muy fuerte es Liderazgo para la Iglesia Emergente, de Daniel Nájar. Mi papá me lo dio cuando tenía 16 años. Y él me dijo, mira, muchas de las cosas que escribe Daniel Nájar yo no las voy a poder aplicar, pero léelo y a ti te va a servir. Yo ya estoy muy en el molde antiguo como para cambiarlo. Así que lo leí y fue como la oportunidad de soñar una iglesia nueva, de soñar lo que ya estaba soñando, de decir, esto es posible, ¿no? No sé si te has dado cuenta que ya no te sorprende tanto ver una iglesia con paredes negras. Ya es más normal. ¿Qué es lo que pasa? Que los pastores que quieren ponerle paredes negras a su iglesia ya tienen la edad para tomar esas decisiones. O sea ya son nuevas generaciones. Sí, ya andan entre los 30 y 40 años los que hace 15, 20 años traen esta molestia. Y habla mucho sobre la importancia de la paciencia para saber ocupar espacios. Mi pastor me dijo, Paco, llevas 10 años en el ministerio, y lo cierto es que apenas los últimos 2 o 3 años se me ha tomado con mucha seriedad. De pandemia para acá, pues resultó que el de los que más sabían de entornos digitales era yo. Pero antes de eso, durante 6, 7 años se subestimó lo que eras. Pero te felicito porque nunca te amargaste. Fuiste paciente, ajá. Entonces creo que los que están pintando hoy paredes fueron pacientes, y gloria a Dios por ellos. Algunos se cambiaron de movimientos y demás, y tal vez lo necesitaban. Pero quienes no lo hicieron, hoy están teniendo la oportunidad de generar ciertos cambios, ¿no? Entonces creo que este libro de Liderazgo para la Iglesia Emergente me dio la oportunidad de decir, yo puedo soñar, ¿sabes? Y a partir de eso, pues empiezas a intentar algunas cosas, ¿no? Empiezas a decir, ¿y si hacemos aquí? ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si por allá? Y luego me acuerdo mucho de que la primera vez que hice un evento ya como pastor de jóvenes, invité a un amigo al que era el director de jóvenes de Latinoamérica, y en el culto donde él estaba metimos un carrito de hot dogs dentro del templo. Y no fue mi idea siquiera, fue del pastor principal. Dijo, si ya rentaste un carrito, pues mételo al templo. Invitamos a un freestyler que armaba cosas ahí sobre la marcha. Tocó la banda de la iglesia que hasta ese momento no existía. Y los comentarios de las personas es, esto parece un antro. Y yo dije, pero que conste que yo nunca he ido a uno. O sea, el espíritu... No sepas de qué me estás hablando. O sea, a mí no me culpen de eso.
esta idea de podemos reimaginar una iglesia, ya lo encuentras se encuentran en otros autores como Dan Kimball, que habla sobre la iglesia emergente o adoración por la nueva generación. Lo encuentras en Junior Zapata. Black Rickwood habla sobre la predicación multisensorial y que te dice, deberías de predicar como si fuera una película incluso. Este concepto de reimaginar la iglesia, tal vez sin la necesidad de reimaginar nuestras creencias, hablando más de un emergente de formas que de doctrina, que es lo que muchas veces se confunde, me dio mucha libertad a los 16 años. Me ayudó muchísimo que mi primer pastor en jefe era mi papá, entonces él me daba permiso de hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, para mí era muy fácil, yo decía, hagamos tal cosa, y él decía, está bien, creo en ti. Tal vez no todos tuvieron esa bendición, les pusieron más trabas, ¿no? Cada quien tiene historias distintas. Personas que me han impactado, en honor a la verdad, Julio Meléndez es una de esas personas. Hace 10 años, yo tenía 18 y fue como un 29 o 30 de mayo del 2013, por estos días básicamente. Estaba a punto de graduar de la preparatoria, estaba a punto de entrar a la universidad para estudiar comunicación. Yo quería estudiar comunicación rápido y venirme al seminario a estudiar. Al final no me vengo al seminario a estudiar, pero ese día él me llama a su oficina después de que él habla con mi papá y me dice, Paco, ¿tienes alguna duda? Porque ni siquiera me estaba preguntando si quería colaborar en un proyecto. 2 horas antes le marcó a mi papá y dijo, tengo este proyecto, me gustaría que Paco colabore con nosotros. Y el asunto es que mi papá ya nada más llegó y me dijo, ¿tienes trabajo? No me preguntaron si quería, no me preguntaron si podía, simplemente me dijeron... Y te estaban preguntando, porque la respuesta era sí, ¿qué edad tenías? Exactamente, fue como que... Así, yo entré a la oficina que era la del director del instituto, que en ese tiempo el director de ese instituto era el hermano de Noé Cortázar, hoy rector de Atkinson, y entonces pues llegó él, necesitaba hacer algunas juntas y le cedieron esa oficina, la más bonita que había en el lugar. Entonces yo entro, abro la puerta y me dice, Paquito, bienvenido, ¿tienes alguna duda? Y ya, me contó que quería que formara parte de la editorial en la Fuerza de Ventas, editorial en la que fuiste el diseñador gráfico por varios años, ¿no? Y yo le dije, no, todo bien, a ver, cuénteme más. Luego me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, 17. No, 18 creo, 18. Me dijo, y yo creí que tenías 21. Y yo no, lo siento, ¿nos vemos en 3 años o qué? El asunto es que a partir de eso empecé a viajar y a coincidir con él y él me tuvo muchísima paciencia. En algún momento, la referencia que le dio a alguien, porque yo no trabajaba directamente para él, sino que tenía yo un superior, ¿no? Entonces la referencia que le da a uno de mis superiores es, mira, el Paquito o el Paco es alguien muy preguntón, muy preguntón. Pero cuando le respondes sus dudas, ya estás del otro lado. Y durante estos años, Julio Meléndez ha escuchado todas mis preguntas y me las ha respondido. Y cuando he tenido necesidades, él ha estado ahí. Y pues fue superintendente durante 10 años de la Iglesia de Dios. Durante esos 10 años, de esos 10, 9 conviví muy de cerca con él. Ahorita es mi pastor. O sea, asisto a la iglesia que él pastorea y de vez en cuando es como que voy a comer con él o a cenar con él y gira en torno a cómo está tu corazón, cómo estás tú, cuida no amargarte en el ministerio. Sigue pastoreándote. Ajá, exactamente. Entonces, sin duda alguna, el pensamiento disruptivo de él, en el sentido de que fue superintendente de la Iglesia de Dios y en ese tiempo Atkinson se volvió una universidad o el seminario se volvió una universidad, se creó una editorial. ¿Qué más hizo? Se creó una caja de ahorro y se crearon algunos proyectos sociales bien interesantes. Que como antes no los podías imaginar. Exacto, ¿no? El Centro de Cuidado Prenatal. Se invirtieron millones de pesos en la Iglesia de Dios en Cuba, además, y fue bajo su liderazgo en el que se materializaron algunos proyectos al extranjero. Entonces, él me ha impactado demasiado. Es muy cercano, o soy muy cercano o algo así. Lo quiero mucho. Lo menciono porque sí es cotidiano en mi vida, pero pienso que él no debería ser cotidiano en mi vida, ¿sabes? O sea, es alguien a quien el resto de la iglesia puede ver así y yo lo sigo viendo así, con la diferencia de que le mando WhatsApps con stickers de vez en cuando, ¿no? El corazón. Ajá.
Y que una vez canté Había un sapo y él hizo las mímicas. No me dejaron subir el video todavía. Más adelante, Y segunda persona, mira, pensé en varios, o sea, mis papás son parte de ello, pero es como lo lógico, ¿no? Agregaría también a Hito Suárez, pero es mi cuñado, entonces... Te queda donde mismo. Pensaría en Omar Galván, pero Omar Galván también es como un hermano para mí. O sea, es de los mejores amigos de mis papás y crecí con su familiaridad. Entonces, buscando a alguien que no sea familiar, tal vez englobaría a todos mis maestros de periodismo en una sola persona. Okay. Estudié comunicación con enfoque en periodismo y mis maestros de periodismo jugaron un papel bien lindo, bien importante en mí respecto a cómo escribir mejor. Me gusta mucho escribir, pero no solo cómo escribir más bonito, sino cómo escribir de una manera relevante. Y los últimos años pondría a Ángel Marcial, que es el director de la Iglesia de Dios en Latinoamérica, que ha pasado a ser alguien que no tiene ningún problema en escucharme, en que yo dé mi opinión sobre ciertas cosas y que tampoco ha tenido ningún problema en apoyar ciertas situaciones. Tampoco soy de los que van y piden, pero es como que... Escucha tus iniciativas. Sí, exactamente. Hace unos días sí le dije que si me daba la credencial de obispo ordenado. ¿Qué te dijo? Y me dijo, ¿cuál tienes? Y yo le dije, ninguna. Y la credencial de obispo es la tercera, entonces no me la dio. Te mandó para un pero local. No, esa fue un día antes de que me dieran la de ministro exhortador. Okay. Y pues él me la dio, fue algo bien especial. Entonces ha sido una bendición de Dios, ¿no? O sea, por rebote. La forma en la que yo empecé a trabajar en la Iglesia de Dios Latinoamérica fue de rebote. Y Dios abre puertas y cierra algunas otras, ¿no? Claro, y ahí has estado, ha sido de mucha bendición. He visto la influencia que has tenido y que Dios siga abriendo más esas puertas, ¿no? Para que muchos más se sumen y se contagien, ¿no? No, y a estas alturas, te soy bien honesto, yo casi no hago nada. O sea, ya participo de algunas juntas, es un papel más representativo porque cuando yo entré, yo era el único voluntario. Ahorita hay un equipo como de 60 voluntarios entre damas, misiones, jóvenes. Generación Emergente tiene como 40 voluntarios nada más en Latinoamérica. Ni siquiera sé qué tanto hacen 40 personas, ¿no? Pues sí. Pero Dios ha sido bueno. Dios es muy, muy lindo en ese sentido y ha abierto puertas que no esperaría. Entonces ese es el llamado a todos, creo. Oye, Paco, ¿dónde te pueden seguir en tus redes para que las personas puedan saber de todo lo que haces puedan estar en contacto de alguna manera contigo a través de las redes? Me pueden encontrar en Facebook como Paco, con K, Paco Domínguez González. Una vez al año hago una publicación donde me funan. El año pasado fue sobre critiqué al feminismo cristiano y sí tuve como unas 1,500 compartidas y muchas amenazas. Sí, algunas palabras que ni siquiera sabía que existían y cuando las googleé resultó que eran muy groseras y mi mamá me pegaría. Ajá. Hace 2 o 3 años me acusaron de homofóbico y la Grupa, que es una comunidad LGBT en redes sociales, me cayó y también me fundaron un poquito. Este año me detuve, la verdad, pero en estos días lo voy a publicar. Paco Domínguez González. Me gusta publicar escritos largos, pero llevan una foto siempre por si te gusta la foto y no quieres leer el resto. O el primer párrafo. Ajá. En Twitter me siguen como Paco DG. Mi Twitter es bien cristiano, la verdad, casi siempre. @Paco DG. O sea, mucho pensamiento y reflexión o citas que voy encontrando. Y en Instagram estoy como DG Paco, porque el Paco DG no estaba disponible. Ajá, DG Paco. Y en el TikTok estoy como Paco Domínguez G, me parece. Muy bien, pues hay que te busquen y Exacto. Te identifican y te siguen. Exactamente. ¿Verdad? Paco, te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de poder platicar contigo. Ha sido una plática muy beneficiosa y yo estoy seguro que se cumple el propósito de este podcast, que es como que despertar, reflexionar, mover a que las aguas se muevan, porque de repente las aguas estancadas pues no huelen nada bien y es un tiempo para que la iglesia siga avanzando y siga corriendo. ¿Alguna cosa final que quieras agregar para de esta manera pues finalizar este episodio? Muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando o viendo. Siempre reconozco la humildad de alguien que me escucha, ¿sabes? Yo a veces me pregunto, si yo no fuera yo, ¿me escucharía? Pero hay gente que sí me escucha y agradezco esa humildad. Gracias
felicito toda la iniciativa. Qué padre lo que están haciendo. Y nada, creer que Dios nos está acompañando en ciertos pasos, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? O sea, si Dios nos llama, Dios nos dirige. Entonces creo que el poder del Espíritu Santo está también en entornos digitales y no podemos ser tan poco listos. O negar esa realidad. Negar esa realidad y abrirnos de lo que Dios puede hacer en esos espacios. Si Dios lo va a hacer, pues que lo haga a través de mí. Así es. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima para tener otra conversación como esta. Y pues ahí estamos en contacto en las redes. Ya estamos. Sale.